Buenas tardes, chicos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Vamos a estar viendo las teorías que les había comentado la clase pasada, que van a lo que es la gestión y la administración de enfermería. Como tal, no digamos que son muchas teorías, pero sí son unas que tenemos que ver y por lo regular son un poquito extensas. Así que vamos a ir iniciando para que esto no se nos vaya haciendo un poquito largo. En primera, vamos a ver ¿qué son las teorías administrativas que se aplican en enfermería? Ok, en esta área o en este tipo de secciones, nosotros podemos ver que dentro de su concepto dice que nos proporciona un marco para gestionar eficazmente los servicios de salud, integrando varias características, entre ellos principios, áreas humanas y áreas sistémicas. Cada una de ellas, de las que hoy en día vamos a estar viendo, van a estar dándonos a conocer todo este tipo de proceso. ¿Esto nos sirve para qué? Para agilizar nuestro trabajo, para tener una mejor organización, para ofrecer una mejor atención hacia nuestros pacientes. Entonces, como tal, podemos decir que dentro de lo que es la teoría de enfermería o dentro de las teorías de enfermería, vamos a encontrar unas muy desarrolladas o podemos encontrar demasiadas, pero hoy vamos a ver las principales. La siguiente estaríamos viendo prácticamente las que mayormente conocemos o las que mayormente se usan dentro de lo que es nuestro sistema. Una de las principales que de hecho les mencioné a este autor hace 2 días, que fue nuestra clase anterior, fue uno de los personajes que de hecho también nos dio esta área de conocimiento o esta área de integración. De hecho, durante este proceso hablamos de 2 autores que eran totalmente indispensables dentro de estos campos. En primero tenemos este tipo de teorías, que es la teoría clásica de Taylor-Fayol. Como anteriormente ya lo habíamos visto, Taylor por lo regular no se enfocó en el área de enfermería. Taylor por lo regular lo que pudo hacer es que administró esta teoría, la analizó, sintetizó todo lo que era su papel, todo lo que era la administración en base a una organización, en todas aquellas áreas que están más dotadas de personal o más desarrolladas para que obviamente hubiera una buena gestión de todo este proceso. Por parte de esta teoría, nosotros vamos a encontrar ciertas características. En primera, que esta teoría prácticamente se aplica a todo tipo de servicios. Esta, por lo regular, se reconoce porque está centrado en la eficacia, en la eficiencia de todo el trabajo, ya sea individual o ya sea, en este caso, colectivo. Dentro de esta área, es una de las secciones donde nosotros podemos ver que de hecho no lo usamos o se usó dentro de esta área para ofrecer las mejoras de una administración. De hecho, aquí, en este tipo de secciones, Taylor y Fayol prácticamente plantearon un estudio del proceso productivo. Se concentró más que nada en lo que era una directiva de una empresa. La teoría clásica, conocida así en este tipo de casos, la teoría clásica de la administración de este tipo de trabajos era una corriente de conocimiento que estaba en constante cambio, que surgió en respuesta a un acelerado crecimiento empresarial. ¿Aquí para qué? Para que obviamente se pudiera llevar a cabo una administración, una organización en la estructura, en las funciones que se deben de realizar cada parte de la empresa. No solo mejorar los métodos, sino también mejorar la producción. Como tal, y en este tipo de casos, dentro de sus principios que vamos a poder encontrar en esta teoría, vamos a encontrar los siguientes. En primera tenemos la división del trabajo.
Como su primera área, que de hecho tenemos aquí, lo dice, división del trabajo conlleva a que cada uno de los empleados, cada uno de los trabajadores, pues prácticamente estuviera mejorando la eficacia, su eficiencia dentro de lo que era este tipo de áreas o este tipo de empresas. Y esto nos servía para alcanzar ciertas metas establecidas o ciertos estándares que se ofrecían dentro de este proceso. En segunda, autoridad y responsabilidad. Aquí lo mayormente importante era establecer un equilibrio entre el poder que ejerce la autoridad y las funciones que se deben de realizar. ¿Esto por qué? Porque aquí contribuía o aquí tomamos en cuenta la característica de que no podía haber abuso del poder o prácticamente no se iba a tener un área de aferrarse a ese nuevo puesto, aunque fuera un puesto muy alto. Entonces, como tal, autoridad y responsabilidad conllevaba a que sí, la gente o las demás personas que prácticamente eran de categorías inferiores pudieran seguirlos o pudieran seguir ciertas órdenes, pero que a la vez si alguno de ellos llegaba a cometer alguna equivocación, pues obviamente él sería responsable porque aquí se reflejaba como que todos fueran un equipo. La siguiente, la disciplina, que era respetar y hacer respetar a los demás, cumplir normas y reglamentos de la organización, siempre y cuando obviamente aplicara dentro de lo que era una empresa o dentro de lo que era una institución grande, pues obviamente se tenía que tomar en cuenta, ya que aquí pues no tan solo afectaba la categoría o la reputación de la persona, sino que afectaba a toda la empresa y a todo el equipo de cómo iba a ir generando todo este tipo de productos. Es por eso que aquí la disciplina era una de las reglas que mayormente tenía peso en este tipo de áreas. En siguiente, la unidad de mando. Esto prácticamente servía a todas las personas que tuvieran un cargo mayor a que se pudiera trabajar, se pudiera tener un área superior, quien diera órdenes y quien diera el apoyo. Mm. Chicos, antes de continuar, chicos, si por favor le pueden comentar a sus compañeros que están en el grupo, que este es el mismo link, chicos, por favor, para que puedan ir ingresando, porque la verdad, pues no me puedo detener más por ellos. Ya les había comentado que era el mismo link, ya no se les va a mandar nuevos, por favor, si alguien les puede comentar. Muy bien. Entonces aquí prácticamente la unidad de mando era prácticamente que se respondiera a una persona más superior o un área más directa para recibir todo este tipo de órdenes, las indicaciones que se iban a tomar en cuenta. La unidad de dirección, esto nos ayudaba o esto nos servía más que nada para poder establecer a cada trabajador solo una área, una sección, es decir, que todos estuvieran enfocados en un mismo objetivo o en una misma área. Aquí en este tipo de secciones, pues prácticamente eran dirigidas por un, pero que siempre estuvieran enfocadas o siempre estuvieran prácticamente llevando a cabo el trabajo que debían hacer sin enfocarse en otro tipo de cuestiones o en otro tipo de secciones que no les correspondían. En siguiente tenemos la subordinación del interés individual al interés general. En este caso, chicos, para que prácticamente esto surgiera, es que se les daba la famosa remuneración. De hecho, para eso se establecían este tipo de intereses o este tipo de categorías, para que así prácticamente, pues obviamente ya este tipo de áreas, la gente o los trabajadores pudieran cumplirlo poco a poco y así obviamente en base a eso tuviéramos el siguiente punto, que es remuneración. Esto prácticamente era una de las áreas que pues, prácticamente nos centraba, nos daba un área de centralización, un área de conexión para cada una de estas partes. Y esto nos servía más que nada para que así, pues hubiera como una tipo cadena. ¿Para qué? Para que se pudiera establecer con una
una línea de autoridad, una línea de mando que pudiera seguir una vertiente o pudiera seguir un área horizontal o vertical, siempre y cuando esto favoreciera al área de administración o al área de la empresa. Esta era una de las secciones o una de las áreas que siempre debíamos de tomar en cuenta dentro de este tipo de áreas. En segunda, la subordinación y la remuneración. En siguiente tenemos la equidad. En este caso, dar trato igualitario. Obviamente, en este tipo de áreas siempre se debe de manejar el trato igualitario para todo tipo de personas, obviamente sin excepciones, a menos de que su rango o su trabajo que realizaran lo requiriera. Recuerden que cada uno de ellos, pues prácticamente se iban a ir llevando a cabo durante este tipo de procesos y asimismo la equidad nos ayudaba a que la gente tuviera este tipo de conexión con las personas o con los que estuvieran a cargo y así se generara la famosa lealtad y el compromiso por el trabajo. Y obviamente que cada uno fuera tratado de una manera justa al momento de cualquier error o al momento de cada una de las imperfecciones que llegaran a plasmar. En siguiente tenemos la estabilidad personal. Esto nos ayudaba más que nada a que pudiéramos animar a todos los empleados y que ellos prácticamente pudieran saber que tienen oportunidades de progresar dentro de cualquier área. Entonces, en este tipo de casos, para que pudiera llevarse a cabo la estabilidad personal, pues prácticamente nos ayudaba porque aquí debíamos de incitarlos o darles esta área de motivación para que ellos pudieran seguir desempeñándose de una manera correcta, de una manera que incluso pudiera destacar para que asimismo pudiera crecer de una distinta categoría en este tipo de ámbitos. En siguiente tenemos la iniciativa, que servía para estimular a todas aquellas personas que opinaran. Esto más que nada nos ayudaba para que todo tipo de ideas se pudieran establecer o se puedan establecer dentro de un lineamiento y que asimismo esto pudiera hacer que se surgiera un cambio en este caso. Entonces aquí la iniciativa servía para establecer cada una de estas secciones. Y por último, el espíritu de cuerpo. Esto prácticamente conlleva a que se pueda realizar un trabajo en equipo entre todos los empleados, entre todo el personal, para obviamente asimismo pudieran sacar mucho mejor este beneficio de todo su trabajo y que así se evitaran cierto tipo de celos, cierto tipo de situaciones de disconformidad o situaciones donde prácticamente no se tuviera en cuenta todas las opiniones o no se tuviera en cuenta todas las áreas de realización o todas las áreas en las que se apoyó a cada una de las personas. Entonces, el espíritu del cuerpo pues prácticamente nos ayudaba a emplear cada una de estas secciones. Entonces, si nosotros nos damos estos puntos, prácticamente vamos a lo el crecimiento de una área, de un sector. De hecho, cuando ustedes empiezan o si han empezado alguna vez a trabajar desde que a lo mejor se está construyendo un hospital o se está construyendo una pequeña clínica, ¿qué buscan hacer? Que su trabajo sea reconocido, que su trabajo prácticamente refleje la calidad de sus servicios, refleje todo aquello que va a estar conllevando durante su proceso y que asimismo, obviamente, posterior, si es que llega a crecer este tipo de cambios, pues obviamente ustedes puedan estar a cargo de una área sin necesidad de empezar desde cero. ¿Vale? Entonces aquí prácticamente cada uno de estos puntos se deben de tomar en cuenta siempre. Ahora, en este tipo de áreas o en este tipo de secciones, nosotros tenemos funciones de administración clásica. Fayol consiguió estos tres
grupos, por así decir, o prácticamente los reconoció, que eran partes de funciones básicas para una correcta gestión y una correcta administración de toda una empresa o de toda una área, para que así, pues obviamente se pudiera tener presente. En primera tenemos funciones técnicas que estaban catalogadas para la producción de bienes o de algún tipo de servicio. En este caso, nosotros entramos en el área de servicio. En sí, funciones comerciales. Esto nos servía para la compra y venta de bienes y de servicios, que hoy en día lo aplicamos al momento de que ustedes van ofreciéndolos o que van generando este tipo de remuneración por su trabajo ofrecido. En siguiente, funciones financieras, que esto nos sirve para el control de ciertos capitales necesarios para invertir. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier tipo de trabajo, incluso estudio, todo siempre va a necesitar un área de remuneración o un área de económico más que nada. ¿Para qué? Para que obviamente pueda seguir trabajando o se pueda seguir desarrollando de mejor manera. Y esto obviamente pueda dar ganancias y asimismo se pueda invertir en nuevo equipo, en nuevas capacitaciones o más que nada para que todo su trabajo se vaya dando a cuenta y se tome en cuenta que obviamente el dinero siempre va a ayudar a que las demás personas empiecen a crecer de una manera rápida. En siguiente, las funciones contables, balances, gastos o estadísticas. En este caso, lo que más usamos dentro de este tipo de sectores son los balances y los gastos, ya que obviamente en este caso, al momento de tener que invertir en algún tipo de material, en algún tipo de capacitación, pues llevamos este tipo de áreas donde nosotros pues prácticamente vemos que el dinero o esta parte de la función económica, que prácticamente es una de las áreas que siempre vamos a tener en cuenta. Entonces, para este tipo de funciones, al establecer incluso estadísticas, aquí vamos a ver este tipo de balances. Vamos a ver cómo si es que un tipo de área o un tipo de característica avanza más o se queda más abajo o si están gastando mucho o si está utilizando muchos recursos. Cada una de las características se pueden medir por parte de las funciones contables. Y por último, las áreas administrativas para la integración y coordinación de las funciones anteriores. En este caso, todas las áreas o todos los 5 puntos anteriores que de hecho acabamos de ver, pues prácticamente se estaría viendo reflejado al momento de este tipo de integraciones. Asimismo, prácticamente una vez que ustedes detectan cualquier tipo de función o cada una de estas secciones, deben de realizar una organización que debe de llevar prácticamente adelante todo ese tipo de proceso administrativo. Esto nos permite tanto coordinar los esfuerzos de toda una organización y aquí de hecho tenemos las funciones o las 5 etapas que se conocen así, 5 etapas de proceso administrativo. En este caso tenemos la planificación, la organización, la dirección, coordinación y control. El área de planificación sirve para que ustedes puedan visualizar o hagan esta área de visualización al futuro y puedan tratar de trazar un programa de acción para alcanzar algún tipo de objetivo organizacional, puedan organizar una meta, puedan establecer cierto tipo de estrategias o determinar los pasos necesarios para alcanzar esas metas. Planear prácticamente nos sirve para todo, incluso únicamente para estudiar, sirve que ustedes puedan visualizar ese tipo de futuro y puedan ver todos los pasos que van a ser necesarios para llegar a cumplir o para llegar a terminar ese futuro que tanto ustedes anhelan. Entonces, planear es algo que siempre sí o sí se debe de tomar en cuenta. En siguiente, organizar o la organización prácticamente conlleva a construir la estructura material o la estructura social de algún tipo de empresa, de algún tipo de organización,
Y eso va a servir para que ustedes puedan asignar tanto recursos, tanto tareas, tanto responsabilidades y más que nada para que cada una de estas secciones que ustedes vean reflejado sean de manera más eficaz para ejecutar un correcto plan. En siguiente, la dirección, que como lo vemos prácticamente va a servir tanto para que nos guíe, para que nos motive, para que nos oriente hacia todos los logros de nuestros objetivos comunes, asegurando que todo trabajo sea realizado de una manera que no afecte a los demás y de una manera que los empleados puedan mantener este equilibrio de armonía entre todos sus trabajos y entre todo su desarrollo de funciones. Entonces, es una de las áreas que es más que nada ponerle una total atención. En siguiente punto tenemos la coordinación, que sirve para que ustedes puedan unir tanto esfuerzos colectivos, tanto actividades individuales, tanto actividades de distintas áreas, de distintos departamentos que van a estar trabajando en conjunto. Por ejemplo, cuando ustedes quieren coordinar, quieren unir cada uno de estos lazos, deben de establecer cada una de las secciones y que éstas prácticamente trabajen realmente o se vean enfocados en la área que se ha asignado. Si no se ve este tipo de orientación, pues prácticamente no se va a poder coordinar. ¿Por qué? Porque aquí debemos de tomar en cuenta todo aquello que se pueda ver dentro de lo que es un campo, ¿vale? Y por último, la última área es la del control, que sirve para verificar que todas aquellas actividades que ustedes vayan realizando de acuerdo con las reglas, de acuerdo con las órdenes dadas, se pueden ir corrigiendo. Puede haber, obviamente, como todo, desviaciones cuando sea necesario, pero digamos que este tipo de proceso dinámico o este tipo de funciones fundamentales para una correcta administración y gestión, pues van a ser muy interdependientes y se va a aplicar para todo tipo de nivel de enfermería. Esto más que nada se ha considerado de hecho un todo, como un todo integrado, o es una de las claves para lograr tanto la eficiencia, tanto la efectividad para una correcta gestión y que asimismo, pues obviamente cada una de estas secciones se puedan ver reflejadas en todo tipo de trabajo. Entonces, en este tipo de áreas, nosotros podemos ver que de hecho, puede ser este tipo de proceso administrativo tanto a corto, tanto como a largo plazo. Pero porque en este caso se debe de considerar como un proceso continuo. Es decir, que todo tipo de administración tienen que proyectar, tienen que implementar, tienen que revisar todo tipo de planificación para regular, para reajustar y obviamente para hacer modificaciones si es necesario. Y en base al logro que ustedes alcancen, pues ustedes puedan desarrollar los demás puntos. Y esto más que nada para poder definir los aspectos principales de su empresa o la empresa donde estén laborando. Asimismo, pues obviamente va a consistir en que puedan dar órdenes, puedan armonizar todas las actividades, incluso asegura que esto o en base a todo esto, que todo tipo de tarea o todo tipo de trabajo se lleve a cabo según lo que está planificado o que si hay algún tipo de intervención, pues no se vea como tal reflejado o no se vea de la manera en que todos lo puedan notar. Entonces, si nos damos cuenta por parte de lo que es la teoría clásica, es una de las secciones donde prácticamente las personas o todo tipo de áreas teóricas se ven reflejados. Entonces, aquí, como lo vemos, es una de las secciones que mayormente nos sirve para qué, para que así pues se pueda establecer una correcta función de todo este tipo de proceso. En segunda vamos a tener teoría humanista, que es por parte de Mayo. Eso, vamos a hablar de el autor Elton Mayo, que es este autor que tenemos aquí. El autor, Elton Mayo, como nosotros lo vemos, fue sociólogo, fue psicólogo,
fue un área teórica de organizaciones. La teoría que nosotros vamos a ver el día de hoy, basada en lo que es Elton Mayo, pues no sirvió para poder revelar todos aquellos factores que eran psicológicos, aquellos factores que eran sociales y cómo tenían un efecto más significativo de lo que nosotros pensábamos. Mayo como tal descubrió que la productividad se aumentaba con o cuando los trabajadores sentían que eran observados, eran escuchados, eran valorados y se tomaba en cuenta cada una de sus opiniones, que de hecho es lo que estábamos viendo con Fayol. Aquí la conclusión que llegó Elton Mayo es que el ser humano no actúa como un individuo aislado, sino que actúa como un miembro de un grupo social. Pero en base a qué Elton llegó, ¿no?, a este tipo de áreas. En este tipo de caso, nosotros vemos que dentro de lo que son sus principales aportes, pues prácticamente en cada una de estas acciones, él establecía una gestión de recursos, tanto humanos, tanto críticos, cada uno de los recursos que él podía establecer, pues prácticamente señalaba que su enfoque podría haber sido utilizado como una manera de poder hacer una manipulación organizacional. En este caso, ¿por qué una manipulación? Si nos damos cuenta dentro de lo que son sus principales aportes, aquí se ve o podemos denotar que consideraba que el trabajador es una persona, no solo un recurso productivo. En este caso, todo reconocimiento pues influía en que el trabajo de las personas, de todos aquellos que estuvieran enfocados en este tipo de empresa, pues se tuvieran que hacer caso. A todos nos ha pasado que en algún momento de nuestras carreras, de nuestras vidas o de nuestros desarrollos dentro de lo que son unidades, ha sido un área de motivación incluso cuando reconocen hasta el más mínimo detalle. Entonces aquí consideraba que esto influía directamente con nuestro desempeño, si queríamos volver a realizarlo correctamente para que obviamente se pudiera tomar en cuenta ese tipo de halagos o ese tipo de cumplidos que ya se llegaban a establecer. Entonces aquí Elton Mayo conocía o consideraba que él se debía de tomar en cuenta que los trabajadores no solamente se podían considerar como un área productiva, sino como un área que se tiene que cuidar, un área que se debe de atender siempre sí o sí. En siguiente tenemos las relaciones sociales en el trabajo son fundamentales. Como les mencioné, de hecho, en un principio, aquí de hecho, prácticamente podemos ver que las relaciones prácticamente dentro del trabajo son sí o sí fundamentales, al igual que si no estuviéramos trabajando, si fueran amas de casa o si fueran personas de casa, siempre se debe de tener un área de conocimiento sobre la socialidad del ser humano. Nosotros como tal, y hemos escuchado a muchas personas decir, de hecho, que les gusta más estar solos o les gusta más no estar en lugares muy, muy visitados o que estén prácticamente mucha gente. Entonces, aquí como tal, para que nosotros podamos entender este tipo de proceso, pues nosotros podemos ver que prácticamente al momento de entender al ser humano como un ser social por naturaleza, ¿qué va a pasar? Que aquí, obviamente, en este caso, siempre, siempre, siempre se debe de tomar en cuenta, porque cuando una persona se aísla o cuando las personas se aíslan totalmente, pues en primera pierden oportunidades de apoyo. ¿Por qué? Porque entre personal muchas veces cierto conocimiento que uno no tenga, obviamente otro personal lo puede apoyar. Cierta área que no entienda se puede ir apoyando. Hay una pérdida aquí de apoyo, una pérdida de conocimiento más allá de lo que ya se sabe. En este caso, aunque sea una persona que haya desarrollado todo tipo de conocimientos, en este caso, se debe de tomar en cuenta que debe de saber comunicarse. Incluso en nuestra área, de hecho, creo que es una de las secciones o uno de los factores que mayormente debemos estar hablando y debemos de saber comunicarnos, ya sea para dar un buen diagnóstico, para dar un mal diagnóstico,
ya sea para únicamente aplicar medicamento, para todo momento debemos de hecho estar nosotros siempre dando en cuenta este tipo de áreas o este tipo de apoyo, porque aquí pues prácticamente debemos de saber desarrollarnos. Si una persona no sabe hablar, si una persona no sabe comunicarse correctamente con un paciente, ¿qué va a pasar? El paciente no le va a entender, el paciente se puede preocupar de más, el paciente puede negar la información porque no le entendió, el paciente se puede quedar con dudas. Entonces aquí el saber comunicarnos con cualquier tipo de personas es muy indispensable, sea con pacientes, sea entre nosotros mismos como colegas, sea con un familiar, con cualquier tipo de persona se debe de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí pues prácticamente cada sector que nosotros manejamos es muy distinto. Con, por ejemplo, sus amigos es una cosa, con su familia es otra cosa, con los pacientes es otra cosa. Entonces, nosotros al momento de establecer esta área social, debemos de saber comunicarnos de una manera correcta. Esta era una de las áreas que se conocían o que mayormente se consideraban para mejorar la productividad, que las personas se pudieran apoyar, pudieran tener este tipo de contacto con otras personas que pudieran desarrollarse correctamente. En siguiente tenemos, los grupos informales tienen gran influencia. Los trabajadores desarrollan normas grupales, líderes naturales y patrones de conducta que afectan el rendimiento. En este caso, eh, yo creo que todos en algún momento, secundaria, primaria, vimos este tipo de proceso, que una sola persona, pues prácticamente llegaba a tener una mayor influencia, incluso más que un área docente, más que un área directiva. Si nosotros lo vemos, este tipo de grupos, pues prácticamente van a desarrollar sus propias normas. Lo que tiene este tipo de grupos es que sí se puede manejar de una manera distinta dentro de una empresa, haciendo que esto pues prácticamente funcione, pero cuando no funciona, ¿qué va a pasar? Que esto se va a desequilibrar y que cada una de los factores o cada una de las secciones sufra algún tipo de pérdida y asimismo pues obviamente se va a ir afectando tanto el mantenimiento de nuestro paciente, tanto lo que es su atención, tanto lo que es la comunicación con compañeros. Entonces, cada una de estas secciones se debe de tomar en cuenta en este tipo de procesos. Y asimismo, pues que prácticamente pueda afectar o pueda beneficiar de una manera u otra cada una de las secciones. El siguiente tenemos el liderazgo humano. En ese tipo de sectores. Es aquí, de hecho, donde entran lo que son los grupos. Y en siguiente tenemos enfoque en la motivación humana, que es la necesidad social. La área humana prácticamente no nos vamos solo a lo económico. Todos, de hecho, creo que hemos tenido esta área o este factor de lo económico, pero no se va solo a lo económico, sino que se debe de ir más a lo que es motivación, por lo de que es el reconocimiento social, la pertenencia al grupo y la participación en todo tipo de decisiones. En este caso, lo que es este tipo de teorías ha sentado bases para un enfoque que sea más participativo, para un enfoque que sea más centrado en el ser humano, dentro de organizaciones, dentro de instituciones, dentro de empresas, incluyendo prácticamente ciertas áreas que de hecho tocan mucho, que es la psicología, lo que es la administración y la gestión moderna de hoy en día en enfermería. Como vemos, cada uno de estos puntos van a servir para que cada área o cada rol que se asigne se pueda tomar en cuenta. Ok, chicos. Ahora, para llegar a la conclusión que quería llegar este autor, o Mayo prácticamente, tenemos el experimento que se llama Hodner. ¿Alguien sabe de qué este tipo de experimento o este tipo de experiencia se podría decir de Hodner?
Adelante, César. Perdón, no podía ponerlo, maestra. No me acuerdo, se me hace que yo lo vi en la general, maestra, que fue el que demostró que la productividad laboral no depende de solo incentivos no económicos, sino de factores psicológicos, sociales, laborales, familiares. Que, que, Ah, ya se fue la maestra. Ya no se oye, maestra. ah, creo que más bien estaba esperando a que alguien más contestaba. ¿Sí se escucha o veo, checo nuevamente internet? Se escucha cortado. Escucha, a ver, déjenme checar. A ver, ya se escucha un poco mejor. Creo sí, maestra. Ok, bueno, de hecho va muy bien el internet, ya traté de arreglarlo, así que si se escucha otra vez entrecortado, avísenme, ¿vale? Ok, como le estaba comentando, la experiencia de Hautner es como su compañero. Se sigue escuchando entrecortado, maestra. Sigue igual, Para maestra. cierto tipo ok, a ver si ya se escucha un poco mejor. Pues apenas ahorita la empezamos a oír, maestra, porque no se oye nada, no se oía nada. ¿Alguien más no escuchaba nada, chicos? Yo escuchaba entrecortado, maestra. Ok, bueno, igual si no se escucha, chicos, igual coméntenme para, ya sea que terminemos, bueno, terminemos aquí la grabación y la vamos a abrir y ya pues se le suba doble video, ¿vale? Entonces coméntenme antes de que se vaya continuando, ¿vale? Entonces, más que nada para ver lo del internet también, que de hecho ya creo que la anterior clase ya no se había cortado ni nada. Y déjenme ver. De hecho, la estabilidad, pues sí está correcta. Bueno, yo creo que ya la mayoría se escucha mejor. Entonces, vamos a continuar. Ok, como les estaba comentando, en este tipo de áreas, la experiencia de la que hablamos en este momento, pues había patrocinado en base a todo lo que eran empresas. ¿Para qué?
para averiguar qué tanta influencia ejercía en la productividad de los trabajadores. ¿Con qué? Con ciertas condiciones ambientales, con ciertas áreas de luminosidad, de aireaciones, de calor. Esto más que nada se trataba de obtener información sobre la causa de la fatiga, la causa de que varias personas manifestaran afectaciones a su área de salud. La investigación como tal o este tipo de experimento tenía como principal objetivo determinar la relación que existía entre las condiciones de la iluminación, entre la eficiencia de los operarios que se iban a estar realizando. Como nosotros lo vemos dentro de este tipo de secciones, vamos a tener este tipo de fases. Tenemos el primero, que es el efecto de la iluminación. Aquí la iluminación se trabajó con dos grupos. Estos dos grupos prácticamente, el primero trabajó con una mejor iluminación y se mejoró su productividad como se esperaba. Pero lo sorprendente que aquí se encontró en esta parte o en este primer punto fue que el segundo grupo también mejoró su productividad, pero como si no, si prácticamente no tenían esta área de iluminación. Simplemente, prácticamente, las personas o los que realmente fueron observadores no creyeron que había una relación directa entre una buena iluminación y el aumento de productividad. Entonces, al momento que se estableció la iluminación distinta, es decir, en un lugar se estableció mejor, se obtuvo mejor rendimiento, del otro lado igual. ¿Por qué? Porque era persona que no relacionaba este tipo de trabajos. Hoy en día, de hecho, sabemos que sí se relacionan de manera correcta y que de hecho esto incluso ha recibido mejorías para la eficiencia, para la eficacia de todo lo que eran nuestros cuidados. Y aquí prácticamente la iluminación era en una de las secciones donde se podía ver que este tipo de etapas o este tipo de trabajos, pues prácticamente se estarían tratando durante este proceso. Entonces, como tal, en este tipo de áreas o en este tipo de secciones, la iluminación se consideró en ese momento no tan relevante, pero hoy en día entendemos que de hecho sí es relevante. Hoy en día podemos ver que de hecho es una de las partes que mayormente llega a afectar nuestros trabajos. Por ejemplo, en nuestra área de enfermería, la iluminación es muy importante al momento de que al momento de realizar una cirugía, al momento de canalizar, al momento de realizar una curación. Para todo eso, pues prácticamente se ha considerado que es una de las áreas relevantes, siempre y cuando pues se vea en cierta sintonía con el trabajo que se está realizando. Es aquí donde la fase de la iluminación pues se tomaba en cuenta. En siguiente tenemos la sala de prueba de armado de reles. En este caso, la sala de prueba de armado de reles igual se hizo el experimento mediante dos grupos de trabajadores. El primero se les mejoraría más que nada las condiciones de trabajo, mientras que al segundo no. Esta vez prácticamente se les informó a los grupos sobre el experimento que ya se había realizado. Un grupo se le dio mejor pago, más descanso, refrigerios y todo esto pues prácticamente se mantenía informado de cambios. Al cabo de un año se notó que la productividad había mejorado. Y lo curioso fue que el segundo grupo, que no había recibido mejorías, no había recibido mejor salario, no había tenido más descansos, también había de mejorar su productividad. ¿Por qué? Porque aquí había un factor psicológico, un factor que era desconocido, que conllevaba a todo tipo de influencias en las operarias. Es decir, cuando nosotros establecemos este tipo de criterios, nosotros empezamos a mejorar nuestro trabajo. Si selecciono, supongamos en este momento, selecciono a 3 de ustedes y les comento, por ejemplo, quien me realice se va a realizar un experimento, el que realice la exposición más correcta, se va a llevar, supongamos, el 10 completo. ¿Qué va a pasar? Que
aunque únicamente es seleccionado a 3 para este tipo de trabajo, ¿qué va a pasar? Que todos los demás van a tratar de mejorar, van a tratar de seguir este tipo de ritmo. ¿Para qué? Para obtener este tipo de beneficios. Es por eso que en este tipo de áreas o en este tipo de sectores, la sala de prueba pues prácticamente impactó, se aumentó tanto un aumento en la satisfacción, en la productividad y aún así las demás áreas o los demás sectores también de hecho aumentaron su área de coordinación, su área donde se observó un aumento en la satisfacción, en la productividad de este tipo de trabajo, aunque ellos no habían recibido la remuneración, no habían recibido descansos, ni algún otro beneficio por parte de la empresa. Es por eso que aquí se consideraba una de las experiencias que eran muy contraproducentes, por así decir. El siguiente viene programas de entrevistas. En este caso, este tipo de etapas o este tipo de áreas, el grupo prácticamente que se tuvo en vista desde los resultados anteriores, de resultados inesperados, pues prácticamente realizaron una entrevista, ya que tanto factores físicos, tantos factores ambientales no eran lo único que influían, sino que también existían factores psicológicos, factores que eran necesarios conocer. Asimismo, pues obviamente este experimento se organizaron a través de todos los empleados, de todos los operarios y de que todos aquellos supervisores que estuvieran encaminados a conocer tanto las actitudes, a conocer tanto sus sentimientos, cómo era el trato, cómo eran las sugerencias y cómo era el tipo de supervisión que deseaban recibir. En este tipo de áreas, pues se llegaron a cierto tipo de conclusiones durante las entrevistas y en base a todo lo que era su respuesta a cada uno de los trabajadores, se tomó en cuenta que existía un comportamiento que resultaba de las relaciones informales de los miembros de las empresas, que era más que nada un área de fidelidad a la empresa, que compartía con su demás grupo de compañeros. Entre todo lo que eran los trabajadores, aparecen líderes que trataban de mantener a los grupos motivados, a los grupos que pudieran obtener ciertos intereses, aunque ellos no recibieran la remuneración que les era colocada a, obviamente, áreas más superiores. Y en siguiente, que los líderes y los grupos acordaban cierto comportamiento frente a la empresa y en defensa de esos intereses, muy distinto a que obviamente salieran de ese lugar. Entonces, como nosotros lo podemos ver, de hecho, en base a lo que eran las entrevistas, de hecho, se tuvo en cuenta que la mayor parte de ellas era una transformación psicológica, una transformación que se tomaba en cuenta al momento de que se estuvieran realizando o se estuvieran obteniendo este tipo de respuestas. Vimos o se vieron que prácticamente, aunque las demás personas no tuvieran los beneficios, actuaban como líderes, actuaban como área de aprendizaje, como área de capacitación, área de seguimiento, y esto ayudaba y esto contrarrestaba lo que se creía. Aunque se mejoraban las condiciones de ciertos empleados, cuando las personas únicamente se enfrentaban a la empresa y defendían sus intereses, ¿qué pasaba? Que de igual manera iba a aumentar toda su producción. Entonces, aquí prácticamente las entrevistas realizadas a todo tipo de trabajadores se debían de tomar en cuenta para que así cada una de estas características pues las pudieran ver y que asimismo el comportamiento que se diera o el comportamiento que resultara fuera lo más beneficioso para lo que era este tipo de programas o este tipo de institución. Ahora, por último, tenemos el del montaje de terminales. En este caso, como vemos, se hizo y se analizó la influencia de todo grupo o cada uno de los grupos informales. Por lo regular, y si no mal me acuerdo, aquí eran grupos de entre 9, 10, 11 personas
que tenían por objetivo examinar un comportamiento informal, comportamientos de grupos en condiciones que estuvieran muy variables en cualquier trabajo. Esto fue observado a través de ciertos analistas, a través de ciertos expertos, por así decir, y llegaron a cierto tipo de conclusiones. En primera, que cada una de las áreas operarias llegaban a un nivel de producción del cual no quisieron pasar. Es decir, si a ustedes les asignan únicamente canalización, entonces ustedes, su área operaria va a ser esa canalización, no van a pasar a otra cosa. ¿Por qué? Porque ese es el área que se les ha asignado y esa es el área donde van a cubrir todos los intereses. Por ejemplo, no causar hematomas, no romper las venas, no usar tela adhesiva o usar Tegaardén correctamente. Entonces, aquí prácticamente los grupos que se estuvieron desarrollando fueron tales que, de hecho, sí se apoyaban de los demás o se apoyaban en esta área social, pues prácticamente se daban sentimientos de solidaridad que afectaban el resultado y que obviamente hacía que todos respondían. Cuando llegamos área de solidaridad, pues prácticamente tratamos de motivar a las demás personas, tratamos de que todos sigan este tipo de proceso y que cada uno así, pues se viera visto o se hubiera dado en cuenta este tipo de capas o este tipo de áreas donde se les exigía a las personas o se les exigía a los trabajadores que fueran más capaces y rápidos. ¿Y esto para qué? Para disminuir todo este tipo de problemas y que obviamente estos no fueran más lentos que los demás. Entonces, si nos damos cuenta, cada una de estas experiencias o cada uno de estos factores han dado origen a muchísimos estudios sobre el comportamiento de las personas. En este caso, este tipo de estudio o este estudio ha influido muchísimo tanto en la administración y la gestión moderna, hasta el punto que se deben de realizar estudios para obtener mejores resultados. Se comprobó, de hecho, que dentro de esta área o dentro de lo que era esta experiencia o conocida como la experiencia o el experimento de Hartmut, salía otro tipo de áreas o otro tipo de teorías. ¿Cuál era esta teoría? La teoría que se desarrolló de aquí fue en base a los que fueron los 12 periodos o la teoría de los 12 periodos. Como nosotros vemos, cada uno de estos periodos, de hecho, se estuvo registrando y consistió de hecho, en cada una de las pruebas. Si nos damos cuenta, dentro de lo que es el primer periodo, se registraba lo que era la producción de cada área obrera, en cada área original de sus servicios, sin que se supiera. Y, obviamente, cómo se podían modificar cada uno de estos datos y cómo se podía establecer su capacidad de producción en condiciones que fueran normales de trabajo. Y aquí, pues prácticamente, si nos damos cuenta, el resultado fue 2.400 unidades semanales por joven. Entonces, en este caso, se daban cuenta que por persona podían obtener este tipo de resultados. En siguiente tenemos, o el segundo periodo, que consistió en aislar al grupo experimental de la sala de prueba, manteniéndose normales en condiciones y el horario de trabajo, y también se midió el ritmo de producción. El periodo duró 5 semanas y los resultados sirvieron para verificar el efecto producido por el cambio de sitio laboral. En este tipo de casos, como lo vemos, cuando todos pasamos por este tipo de proceso de cambio de secciones, de cambio de áreas, pues obviamente debemos de llevar a cabo una área de adaptación, un área donde nosotros veamos reflejados cada una de estas secciones y obviamente si van a repercutir en este tipo de trabajo o lo vamos a poder manifestar de cualquier manera sin obtener obviamente esta área de contraproducente donde no podamos manifestar cada una de las secciones. El tercer periodo. Aquí es donde se modificó el sistema de pago. Como lo vemos en este tipo de áreas, aquí prácticamente cada joven o cada persona se compensaba con la producción total del grupo y no se reflejaba en su salario individual. Como nosotros lo vemos, esto más que nada
repercutía en las personas, repercutía en el pago y obviamente en la forma donde se estuvo constantemente en el área de producción, que de hecho es lo que les mencionaba hace un momento. Si yo establezco únicamente a 3, los demás van a querer ser seleccionados. Entonces aquí prácticamente, si nosotros lo vemos, pues prácticamente todos queremos obtener, o la mayor parte de nosotros queremos obtener los mejores beneficios para nuestro trabajo. Eso en base al tercer periodo. El cuarto periodo marca el inicio de la introducción del cambio directo en el trabajo. La mecánica fue introducir 5 minutos de descanso a mitad de descanso, a mitad de la mañana y otros 5 minutos a mitad de la tarde. De igual manera se aumentó la producción. En este caso, cuando nosotros tenemos, aunque sea pequeños lapsos o pequeños periodos de descanso, ¿qué va a pasar? Que obviamente vamos a recuperar cierto tipo de energías o vamos a poder relajarnos de cierta manera. De hecho, como área de enfermería debemos de saber o debemos de poder. ¿Qué pasa, Miriam? Ok. Debemos de saber descansar durante todo este tipo de proceso. Entonces, como lo vemos, pues prácticamente aquí se llevaba cada una de estas secciones o cada uno de estos sectores. En siguiente tenemos el quinto periodo, donde vemos los intervalos de descanso fueron aumentados de 5 a 10 minutos cada uno, verificándose un nuevo aumento en la producción. Obviamente, siempre y cuando este tipo de cambios o este tipo de procesos no afectaran la área de producción, pues se pudieran tomar en cuenta. Obviamente, si las afectaban, esto se cancelaría. ¿Por qué? Porque es un área de pérdida para cualquier tipo de empresa. Entonces, en este tipo de áreas o en este tipo de casos debemos de tomar en cuenta los tiempos de descanso. Sexto periodo, donde se quiso dar una modalidad de incremento de descanso y se procedió a dar 6 intervalos, cada uno de 5 minutos, 3 por la mañana y los otros 3 por la tarde. Aquí se rompió el esquema y la producción no aumentó. Hubo quejas de las obreras porque se interrumpía constantemente su ritmo de trabajo. Aquí, como lo vemos, si nos damos cuenta, al inicio, pues prácticamente empezaron por 3, 4 minutos, llegaron a 5, aumentaron a 10, pero supongamos que de esos 10 minutos, pues prácticamente se les dividiera en periodos más pequeños. Aquí como tal, pues obviamente se tuvo en cuenta cada una de las secciones o cada una de las afectaciones. ¿Por qué? Porque aquí pues prácticamente interrumpían constantemente su trabajo. Si ustedes prácticamente durante su horario, supongamos laboral, cada 30 minutos tienen que tomar sus 5 minutos de descanso, ¿qué va a pasar? Que se van a desconcentrar, que no van a tener un aumento de su producción, no van a terminar su trabajo, se van a estresar, se van a molestar. Entonces aquí, pues prácticamente en el sexto periodo, pues se tenía en cuenta que no se debía de tomar en proceso porque prácticamente rompía todo el esquema, rompía todo lo que eran los beneficios de los trabajadores y ellos al igual o de igual manera quedaban más insatisfechos. En siguiente tenemos el séptimo periodo, que se pasó de nuevo a 2 intervalos de 10 minutos, uno por la mañana y otro por la tarde. Durante ellos se servía un refrigerio ligero. Con este cambio en el experimento, nuevamente la producción aumentó. En este caso, si nos damos cuenta, el llevar este tipo de sectores que sean un poquito más seguidos y menos interrupciones en el trabajo, ¿qué va a pasar? Que obviamente la gente se empieza a sentir más motivada y en este caso, pues obviamente se tomaba en cuenta cada una de estas secciones. Octavo periodo. Bajo las mismas condiciones del periodo anterior, el grupo experimental comenzó a trabajar
con la modalidad en el horario, solamente hasta las 4:30 horas y no a las 5 horas como estaba establecido. En el grupo de control los resultados fueron muy positivos, ya que hubo un acentuado aumento de producción. En este caso, cuando nosotros establecemos un área, cuando una empresa establece una meta y dicen, o simplemente cuando les comentan, si terminan este tipo de trabajo o si terminan esta tarea, pueden salir antes. ¿Y qué pasa? Que la gente empieza a motivarse por ese mismo sentido, por querer salir antes o por obtener este beneficio. Y cómo se ve este tipo de aumento, se ve este tipo de motivación para todas las personas que eran trabajadoras. Noveno periodo. Se procedió a que el horario de trabajo del grupo experimental terminara a las 16 horas o a las 4 y con esto se constató que la producción permanecía estable. En este caso, obviamente, si obtenemos beneficios, pues sabemos que si cumplimos con esa meta, pues obviamente podemos obtener este tipo de salidas o este tipo de beneficios que sean un poquito mucho más rentables. En siguiente, 10º periodo, el grupo experimental volvió a trabajar hasta las 5 horas y se reflejó un aumento considerable en la producción como en el periodo 7º, que es cuando prácticamente les habían dado estos intervalos. Si nos damos cuenta, esta parte de beneficio ya no se ve afectada. ¿Por qué? Porque obviamente se debe de cargar o se debe de tomar en cuenta todo lo que son los intereses generales de las empresas. Un décimo periodo en el que se estableció una semana de 5 días, es decir, con el día sábado libre solo para el grupo experimental. Con ello se verificó que la producción diaria de los jóvenes continuaba subiendo. En este caso, y hoy en día se aplica mucho en todo tipo de áreas, que siempre no nos dan un día prácticamente para poder desarrollarnos o para poder descansar. En este caso, la mayor parte de nosotros siempre esperamos ese día y siempre tratamos de estar ocupados o tratamos de terminar la mayor parte de nuestros trabajos. ¿Para qué? Para que ese día lo podamos disfrutar. En este caso, los que trabajen de lunes a viernes tratan de disfrutar su fin de semana. Los que trabajamos de lunes a sábado, tratamos de descansar los días domingos o tratamos de realizar otras actividades para que obviamente nuestro trabajo se vea recompensado, ya sea por algún club, por algún hobby o por algún otro tipo de proceso. Y por último, el 12º periodo, donde dice, en este último periodo se volvió a las mismas condiciones del 3er periodo, se quitaron todos los beneficios dados durante la experiencia con la aprobación de los jóvenes y tuvo una duración de 12 semanas. El cambio fue decisivo y comenzó el análisis de todo el proyecto, el cual consistía en verificar inesperadamente la producción diaria y la semanal. Se alcanzó un índice jamás logrado anteriormente, resultado 3,000 unidades semanales por joven del grupo experimental. En este caso, como nosotros lo vemos, esto únicamente, y aquí no los menciona, duró 12 semanas. Es decir, que después de ese proceso se volvieron a cambiar todo lo que fueron las condiciones y prácticamente en este caso aumentó la producción. Hay otros casos en los que la producción pues no se va a desarrollar como tal o no se va a desarrollar de una manera en específico. Entonces, cada grupo se debe de trabajar viendo en cuenta todos sus intereses y todos los beneficios que se tengan. ¿Para qué? Para que así haya una mejor producción de todo el trabajo. ¿Vale? Entonces, aquí pues prácticamente sería lo que consideramos la teoría de los 12 periodos de Hawthorne, ¿vale? Entonces aquí pues prácticamente es una de las secciones que si nos damos cuenta es más experimental y de hecho durante todo este tipo de procesos pues debemos de saber gestionar y administrar cada una de estas áreas. Si ustedes establecieran este tipo de experimento dentro de sus clínicas, ¿cómo creen que saldría? ¿Creen que aumentaría? ¿Creen que bajaría el rendimiento? ¿Cómo consideran ustedes, chicos? Ahorita viendo esto, viendo las fases que se siguieron en estos periodos, si ustedes lo establecieran en su campo, en su trabajo, ¿creen que aumentaría la producción o creen que disminuiría?
Adelante, César. Yo pienso que si se llevara como tal, lo dice aquí, Howard, yo creo que pienso que aumentaría, ¿no? Pero no estoy seguro si tuviéramos pues todo lo que se necesita nuestro para llevarlo tal como es. Claro. Ok, ¿alguien más, chicos? ¿Qué consideran? ¿Aumentaría? ¿No aumentaría su producción? ¿Qué considera? Su compañero nos dijo que sí aumentaría, pero siempre y cuando se cuente con todos los recursos. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? Bueno. En este caso, como nosotros lo vemos durante este tipo de periodos o durante este tipo de procesos, pues obviamente al momento de obtener los beneficios sí se aumenta, pero obviamente cuando pase el tiempo, cuando se quiten ese tipo de beneficios, ¿qué va a pasar? Que la mayor parte sufre un cambio, ya sea para aumentar este tipo de producción o para que empiece a disminuir. En este caso, como menciona su compañero, sí tenemos todos los recursos para llevarlo a cabo. Claro, en este tipo de casos sí es necesario tener los recursos para llevarlo a cabo, pero recordemos que como tal, nosotros como personas, nosotros como trabajadores, lo que siempre buscamos es obtener más beneficios, beneficios que nos sirvan a nosotros, beneficios que podamos disfrutar al momento de realizar nuestras jornadas laborales. Entonces, por ejemplo, la mayor parte de los beneficios dentro de lo que son instituciones de salud es nuestra famosa despensa, que no sé si muchos lo manejen todavía o ya no, nuestro seguro social, que manejemos descuentos en gimnasios, muchos manejamos lo que son descuentos en gimnasios, entonces debemos de ver todo este tipo de beneficios. Si nosotros obtenemos estos beneficios y después nos los quitan, ¿qué va a pasar? Que pues obviamente no tenemos todos este tipo de área como de, ya me quitaron los beneficios y aún así voy a trabajar más. ¿No? ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a recibir. Entonces, esta era una de las contraindicaciones que se tenía este tipo de experimento, que al momento de que se recibe, pues obviamente se tiene acostumbrado a este tipo de recursos. Cuando ya no se reciben, ¿qué va a pasar? Que puede que aumente o que puede que disminuya. Esto puede ser en cuestión de semanas o incluso en cuestión de días para todo tipo de campos. En nuestro caso, como área de enfermería, la mayor parte, pues obviamente va a buscar los mejores beneficios, ya sea para ellos mismos, para ustedes mismos o incluso para lo que es el área familiar. Cuando nos ofrecen un seguro, podemos meter a la familia, a padres, hermanos, a cualquier persona que sea de la primera línea o de la primera categoría de nuestra línea de parentesco. A lo mejor en algún tipo de descuento en servicio, pues obviamente vamos a tratar de disfrutar ese tipo de servicio. Entonces, obviamente, siempre se deben de tener en cuenta todo tipo de características. Yo personalmente, si a mí o en mi campo se aplicara esto, si se quitan los beneficios, pues prácticamente no hay como tal ya una buena gratificación en los trabajos. ¿Por qué? Porque van a empezar otra vez guardias más largas, porque van a ser más tediosas. Entonces, cada uno pues prácticamente lo va a ir viendo y cómo lo va a ir denotando, ¿vale? Ok, esto va a ser parte de su primera tarea, chicos, ¿vale? El día de hoy, más tardar el día de mañana, les voy a subir la tarea dentro de lo que es su plataforma. No sé si ya hayan manejado la plataforma o si ya más o menos la hayan checado, la hayan experimentado, y si no, también se los voy a mandar por WhatsApp para que puedan ver las indicaciones y para que puedan ir entregando sus trabajos, ¿vale? Entonces, esto igual se los mando el día de hoy al terminar las clases, que termino prácticamente yo a las 10, se los voy a ir mandando para que lo puedan revisar y para que puedan establecer este tipo de análisis, cómo ustedes administrarían esta parte de enfermería, ¿vale? Entonces, como les comento, yo si lo establecen, pues la verdad no obtendríamos más beneficios si esto regresa a lo que era antes y se quitan todos nuestros beneficios. Eso es por un área personal.
todos tenemos distintas características, ¿vale? Entonces, así como lo vemos plasmado, van a ustedes plasmar sus 12 periodos. En cada uno de los 12 periodos van a estar plasmando cada una de las características que ustedes puedan ver, ¿vale? Entonces, esto va a ser parte de su primera tarea, chicos, en base a lo que es la teoría o lo que es el experimento de Hotmore, ¿vale? Y esto más que nada para que puedan ir desarrollando este tipo de pensamiento más crítico. Ok. Otra de las teorías que nosotros tenemos, dime, Ivonne. Sí, buenas noches, ¿cómo está, Miss? Entonces, ahorita no la dice, pero al final nos manda mensajito es que luego me hago, también por todas mis actividades, de repente me hago bolas yo también, ya nos manda la tarea, sería tal, de la descripción y el concepto de cómo la quiera. Sí, ahí. Muchas gracias. De ahí, de hecho, les voy a dar todas las indicaciones, cómo lo van a plasmar, si va a ser en computadora, también les recibo trabajos en escrito, siempre y cuando pues sus fotos sean legibles y obviamente que al final me pongan nombre y firma para que yo pueda corroborar que es su trabajo, ¿vale? Entonces, los trabajos escritos también se los recibo, obviamente también con ciertas indicaciones, pero todas las indicaciones les voy a mandar un formato Word para que lo puedan ir viendo, para que lo puedan ir estableciendo, ¿vale? El día de hoy, más tardar el día de mañana, se los mandaría y recuerden que van a tener hasta final de la materia para entregar sus actividades, así para que vayan organizando sus tiempos, ¿vale? Muy bien. En siguiente tenemos una de las teorías que prácticamente es más enfocada en nuestro sector, que es la teoría de los sistemas en salud. ¿Qué es este tipo de teoría? Esta como tal es una teoría, digamos que más general. Abarcamos muchas ciencias. Cuando hablamos del sistema de salud, no solo nos enfocamos en nuestro factor de enfermería, nos enfocamos en medicina, nos enfocamos en especialidades, cardiología, oncología. Hablar de sistemas de salud, hablamos de muchos sectores o de muchos factores. Entonces, en este tipo de ámbitos o en este tipo de teorías, vamos a estarlo desarrollando de una manera muy larga, que sí es un poquito largo, porque de aquí vamos a desarrollar 3 teorías más. Entonces, no sé si con esto nos acaba de dar tiempo y si no, igual lo terminamos de ver la siguiente clase, ¿vale? Muy bien. Vamos a empezar con esta. ¿Cómo lo vemos? Esta es una de las teorías, es una de los sectores que hace que sea o que generemos un pensamiento que nos ayuda a proporcionar un marco más conceptual, un marco para comprender todos los sistemas de atención, cómo pueden llegar a este tipo de sistemas a entidades, a que estén interconectadas o a que sean más dinámicas. Un sistema de salud, si lo podemos definir básico, un sistema de salud se va a definir como un conjunto de elementos que son interdependientes. ¿Qué quiero decir con interdependientes? Que influyen tanto personas, tanto instituciones, tanto recursos, tanto materiales, tanto procesos. Eso quiere decir interdependiente. Incluye muchas áreas, muchos factores. ¿Por qué? ¿Por qué se considera un conjunto de elementos interdependientes? Porque estos van a interactuar o van a estar trabajando para alcanzar un objetivo en común, para mejorar, en este caso, la salud de nuestro paciente. En este caso, y como les comento, esta es una de las áreas. Si nosotros tenemos personal, pero no tenemos material, no podemos hacer nada. Si hay material, pero no hay una institución, no podemos realizar algo. Sí, hay material, si hay una institución, pero no llevamos un proceso, no llevamos una formación, no podemos realizar algo. Entonces, aquí es una de las áreas clave que debemos de tomar en cuenta. El sistema de salud prácticamente se va a destacar porque es la suma de todas las partes, ¿vale? Entonces, lo que nos va a permitir analizar con más interacción este tipo de teorías. Permítanme un momento, chicos. Denme 2 minutitos nada más, por favor.
Profe, no se oye. Disculpen, es que me llegó un paciente, pero ya regresé. Ok, entonces, como les comentaba, el sistema prácticamente se enfocaba o se destaca porque es la suma de un conjunto de elementos o de un conjunto de partes. Y esto nos permite pues estar analizando todo tipo de interacciones entre componentes, entre el funcionamiento, entre todo lo que es la gestión de nuestro material, la gestión de nuestro personal. Ahora, cuando nosotros vamos a hablar de una teoría de sistemas en salud, vamos a ver que también tenemos principios, al igual que en otro tipo de teorías, los principios se van a estar catalogando o se van a estar tomando en cuenta porque van a estar siendo concebidas, van a ser este tipo de conjuntos que van a ser interdependientes y van a estar interactuando, van a formar un todo organizado y cuyo resultado va a ser mayor, es decir, la satisfacción de poder llevar a cabo nuestro paciente o nuestro tipo de proceso con nuestro paciente y que así podamos dejar en claro que lo podemos mantener o podemos mantener su salud, podemos tener en cuenta ciertas características o en todo caso podemos recuperar su salud. ¿Cómo lo vemos? Dentro de lo que son los principios clave de la teoría de los sistemas de salud, vamos a tener en primera el sistema abierto. El sistema abierto en las organizaciones de salud van a estar intercambiando tanto procesos, tanto información, tanto recursos, tanto como medio ambiente. Es aquí donde prácticamente el sistema abierto porque abordamos distintas áreas o tenemos en cuenta distintas secciones. Entonces, esto es uno de los principios que prácticamente se considera que tiene una total apertura en este tipo de cambios. El llevar a cabo un sistema abierto o un sistema que se tenga en cuenta al momento de establecer este tipo de características, pues nos va a ayudar ¿para qué? Para que asimismo podamos mantener todo este tipo de función del sistema y asimismo nuestra área pues se vea mucho mejor o se vea mejorada, porque aquí vamos a manejar todo el entorno de nuestro paciente, ¿vale? Eso es el sistema abierto. La equifinalidad. Dice aquí diferentes caminos o procesos que pueden llevar al mismo resultado. Al mismo resultado final, distintas estrategias para reducir la mortalidad infantil. Un ejemplo, la área de equifinalidad, pues como su nombre lo dice, tiene que ser un área equilibrada, un área prácticamente como si estuviéramos hablando de la capacidad para mantener tanto el equilibrio interno, tanto como el equilibrio externo, para poder adaptarnos a todo tipo de cambios que sean extremos o cambios aunque sean minúsculos. Y esto prácticamente es clave para una evaluación de la calidad de la continua de este tipo de casos. Entonces, asimismo, pues lo vamos a ver reflejado al momento de que se ve prácticamente un proceso o un trabajo, vamos a ver que estos se desarrollen de manera correcta. En siguiente, homeostasis, homeostasis y morfosis. Básicamente tenemos que es el equilibrio, la capacidad que tiene nuestro cuerpo para adaptarse a todo tipo de sectores. Pero ¿quién me puede decir qué es morfogénesis? ¿No se escucha, chicos? No se escucha, maestra. ¿No se escucha? ¿Ya se escucha un poco mejor?
Sí, maestra, ya un poco mejor. Ok. Como les comentaba hace un momento, puede decir, todos tenemos en cuenta que es la homeostasis, que es prácticamente la manera en que nuestro cuerpo mantiene su propio equilibrio a través de sus propios procesos. Pero ¿quién me puede decir qué es la morfogénesis? César. Es el proceso biológico y embriológico mediante los cuales las células y tejidos se organizan especialmente para desarrollar una forma y estructura anatómica en los órganos, ¿no, maestra? Ok, muy bien. Adelante, Sandra, que creo que ibas a comentar. Sí, maestra, pero pues era lo mismo, que es un Para lo proceso, ajá, que es un proceso biológico por el cual los organismos desarrollan su forma, estructura y organización espacial. Ok, muy bien, Sandra. Muy bien. La morfogénesis prácticamente, como lo comentaron, es un proceso biológico, un proceso que se lleva a cabo dentro de lo que es el cuerpo, o bueno, durante más bien el desarrollo embrionario, posembrionario, incluso desde la fecundación. Este tipo de procesos implica la organización que va a estar ordenada de las células, es decir, formación de tejidos, formación de órganos, y esta más que nada va a estar vinculada a un crecimiento celular y a lo que consideramos una diferenciación celular. Esto es una de las áreas que constituyen los aspectos más fundamentales de un desarrollo biológico. Células, por ejemplo, de la corteza neural, algún tipo de morfogenético, una adhesión celular. Y prácticamente se aplica todo tipo de características dependiendo de la región en la que nos querramos enfocar, ¿vale? Entonces aquí prácticamente llevar a cabo la homeostasis y la morfogénesis son procesos que se deben de seguir desde un área o un proceso embrionario. En siguiente tenemos cosmovisión como eje central. En este caso prácticamente se va a estar sustentando la manera en que cada uno de los sistemas o cada uno de los procesos entienda el sistema de salud. Cuando, por ejemplo, nos enfocamos en un centro de salud del gobierno, supongamos. Cuando hablamos de un centro de salud, la mayor parte de las personas, por así decirlo, piensan que únicamente van a consulta, piensan que únicamente van a o que únicamente van a pequeños procesos. No sabemos, aunque en este caso nosotros somos del área de salud, y si han trabajado en alguna vez este tipo de áreas o este tipo de secciones, tenemos entendido y sabemos que prácticamente llevamos funciones que van más allá, desde lo que es lo básico, que son vacunas, consultas, en muchos casos realizamos papanicolaos, colposcopías, realizamos, se obtienen servicios de odontología. Todo esto más que nada nos permite integrar todo tipo de servicios, promover la prevención, adaptar intervenciones a todo tipo de contexto. Entonces, en este caso, cada sistema, cada área, pues va a dar cierto tipo de funciones, tanto promoción, protección de la salud, tanto prevención, tratamiento, rehabilitación, reinserción, todo lo que necesitamos desarrollar, y esto con el objetivo de ¿qué? De mejorar el estado de salud de nuestro paciente, de un grupo de personas o incluso de toda la población. Entonces aquí prácticamente nosotros vemos este tipo de áreas. Estos son considerados los principios clave que son aplicados dentro de lo que es el sistema de salud. Ahora, si nos vamos por lo que es la aplicación en la práctica de salud, nosotros podemos ver la totalidad y la organización. Tenemos nuevamente el sistema. La interacción dinámica se basa
alimentos. Quiere un sistema que va a todo esto que nosotros realizamos, que es una misión de tener siempre un tipo de cambio. Anteriormente, o que realizábamos al momento de poner una inyección era así. Hoy en día ya no es necesario por ciertas normas. Entonces nos damos cuenta que la alimentación prácticamente el funcionamiento mejor el tipo de desde el sistema de protección y protección, salud, prevención, tratamiento, reinserción con el objetivo de mejora continua. Entonces, en este caso, funciones del sistema de salud se van, obviamente, el sistema de salud, que organizaciones sanitarias se van a utilizar cierto tipo de áreas o ciertos procesos de salida. Aquí, como tal, este tipo de van a tomar en cuenta cada una de las áreas que requiera salud, tanto por su eficiencia, tanto por su eficacia, tanto por la recuperación, el mantenimiento de la salud de nuestros pacientes. El siguiente, un enfoque sistémico en la atención primaria que permite integrar todo tipo de servicios y así adaptarnos a contextos sociales y culturales. El enfoque sistémico a lo que es la atención primaria muchas veces se ha ido renovando nuevamente. Muchas veces se consideraba que ciertos sectores o que ciertos factores no eran compatibles con lo que era el sector primario, pero si nos damos cuenta, poco a poco se han ido agregando especialidades, desde lo que es el área de odontología, que es el de lo que es el área de nutriología. Entonces podemos ir o dentro de lo que es el enfoque sistémico, debemos ir agregando cierto tipo de áreas que nuestra población o que la población pueda tener en cuenta en su desarrollo. En último tenemos innovación y mejora continua. En este caso, nos ayuda a fomentar todo tipo de educación para los, ¿en base a qué? En base a programas, en base a infografías, en base a procesos. Entonces, todo eso nos va a ayudar, ¿para qué? Para que nuestra práctica de salud vaya mejor, ¿no? Y que así mismo podamos integrar cada una de estas acciones durante nuestro tipo de desarrollo. Ahora, en base a esta misma teoría y según lo que es la salud de la OMS, un sistema que se considere ideal, que se considere pronto, que haya todo lo que son las cosas, va a enfocarse en que la universalidad, la atención integral, equidad, flexibilidad y la participación ciudadana. Esto a un sistema de salud que es en su totalidad, que prácticamente lo podemos llevar de mejor manera y que asimismo, pues obviamente todo tipo de procesos se vayan actualizando. Como vemos, esto aplica tanto para los pacientes, tanto como para lo que es demás personas. Si nosotros establecemos para el personal, nada más establecemos que obviamente aquí va aquí o no se va a tener punto anterior y tener de manera que pueda ser mucho mejor. Así, ¿no? Pues se considera cada una característica en base a la OMS se considera para un sistema de salud fuera más ideal. Ahora, creo que estamos a tiempo. Muy los modelos basados en la teoría de van con este tipo de teoría, este tipo de modelos. Este tipo de modelos de Newman, ¿quién sabe de qué hablará el modelo de Newman?
¿no? Ok. Maestra, es que ya no sé. Maestra, es que casi no se le oye. ¿Qué cree? Todo este tiempo ha estado entrecortada. Ahorita no se le oyó su pregunta. ¿Alguien más no escuchó toda la clase, chicos? No precisamente toda la clase, maestra, pero sí bastante rato deja de escucharse de forma correcta. Hay mucha interrupción. Okay. ¿Alguien más, chicos? O la mayoría sí pudo escuchar. Yo Creo como que la dijo, mayoría, mira, profe, porque se escucha entrecortado. Ok. ¿Qué ibas a comentar, César? sí, que casi no se escucha en este ratito, maestra. Ok. Déjenme ver cómo va a salir la grabación y si no, ya le comento a coordinación que ahora sí que pueda volver a grabar la clase si es necesario para que pues puedan escucharla de mejor manera, ¿vale? De todos modos, toda la información pues la van a tener dentro de lo que son sus grupos para que la puedan observar. ¿Ibas a comentar algo, Claudia? No, maestra, está bien eso, que al cabo usted nos manda el tema de forma posterior y ya le damos una buena leída y ya nos informamos mejor. Ok, bien. Bueno, entonces para que ya no hay interrupciones, vamos a dejar la clase hasta aquí por el día de hoy para ver qué es lo que está fallando con el equipo. Siguiente clase vamos a continuar con este modelo que se llama de Neumann, ¿vale? Vamos a ir explicando la... Ok, entonces vamos a dejarlo hasta aquí, chicos, para que ahora sí que pueda checar lo que es el sistema, o bueno, los dispositivos, y ya si no, pues, si ya es necesario, pues ya la coordinación para explicarlos nuevamente, ¿vale? ¿Ibas a comentar algo, Guadalupe? No, profe, es que había dejado mi mano levantada. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a hasta aquí el día de hoy, chicos. De todos modos, les mando la información. Posteriormente, se las voy a ir explicando, aunque ya la haya leído, para que también tengan en cuenta que es lo que vamos a estar durante el proceso. ¿Vale? Dejarlo hasta aquí. Nos vemos el día martes 20, no, martes para su siguiente clase, ¿vale? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí, chicos, que tengan bonito fin de semana, que descansen, y los que no, pues que tengan una bonita guardia. Gracias, maestra. Gracias, Buenas maestra. noches. Gracias. Nos vemos, chicos, descansen. Gracias, profe.